Hola, bendiciones, ¿cómo están, amigos? Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro cuarto, quinto, no me acuerdo. Cuarto episodio de nuestro podcast Entre Amigos. Te preguntaba la semana cómo se decía amigos en inglés, ¿cómo dijiste que era? Friends. Pero en modo En modo compa. Barrio, homie. Entre homies. Muy bien, pues bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, pues hoy tenemos un tema un tanto interesante, un poquito controversial. Yo creo que muy interesante. Sí, ¿no? Interesante y también un poquito liberador para muchos. Y tal vez va a ocasionar un poquito de... Preguntas y a lo mejor también aclarar, ¿no? Ciertas dudas que uno llega a tener con respecto a este tema tan importante. Sí, hoy queremos hablar acerca de cómo vivir, o cómo sería más bien... ¿Cómo creces, no? ¿Cómo creces en un entorno cristiano? Siendo un cristiano de cuna, le llaman, ¿no? Cristiano de cuna. Y vamos, en algunos casos todo es una prohibición. Sí, porque lo que te comentaba en la mañana, o sea, siento que una cosa es crecer como en un hogar cristiano, ¿no? Cristiano de cuna, y otro muy diferente el crecer en un ambiente religioso. Siento que ya como que son dos formas muy diferentes. Sí, y la verdad es que yo no sé cuántos de ustedes que nos están viendo vienen de una familia cristiana. Cuando yo escuchaba el término cristiano de cuna, me imaginé una cuna gigante. No sé por qué. Pero yo no sé cuántos de ustedes que vienen de un entorno cristiano, de repente en su adolescencia, tuvieron como conflictos. Sí, se tienen muchos conflictos porque era lo que el otro día te decía, es que ¿cómo no viviste esto? ¿Cómo no pasaste por esto? Sí, un ejemplo, yo ahorita que estoy platicando con mi esposa, de repente con mi cuñada o así, dicen cosas que yo digo, yo nunca como lo de ayer de Marcos Witt, que te dije, ¿a poco nunca escuchaste Marcos Witt cuando eras...? No. Déjame recordar, yo creo que más o menos como en la niñez, preadolescencia, que empecé a escuchar a Marcos Witt. Y ayer que te dije, yo nunca lo escuché hasta ahorita o hace unos años. Yo, fíjense, yo la verdad, yo conocí a Marcos Witt o a su música. Ajá. Pero volvamos al tema de hoy. Yo cuando comencé, toda mi vida he sido cristiano. Toda la vida la familia ha sido cristiana, pero un cristianismo, lo puedo decir, no tan sólido como el que llevamos ahora nosotros. Si íbamos a la iglesia, yo recuerdo que una vez al mes, tal vez estoy seguro que íbamos más seguido, pero casi no. Y yo me acuerdo pues que sí, o sea, nunca hubo como que de repente en la casa un disco de tal artista o así. O tal vez sí lo había, pero no me acuerdo. Ahora, lo que voy es esto, que yo crecí siempre en una, yo me acuerdo que ya más grande, crecí en un ambiente un poquito más religioso, donde se cantaba con himnario, con puras palmas, porque de hecho cuando yo me convertí a Cristo y hasta yo metí en esa onda, había hermanos de la iglesia de donde es mi mamá, donde era mi abuelita, que hasta me dieron un libro, un manual de la adoración y por qué no se ocupaba instrumentos, por qué no batería, porque era del diablo. Pero en la Biblia dice. No la guitarra, porque era del diablo. Sí, o sea, yo decía, ¿por qué si la Biblia dice que tocar al Señor con instrumentos de cuerda? Pandero y arpa, ¿por qué no? Un ejemplo, ¿no? ¿Por qué no ocupar una guitarra? Y ellos en su manual que te daban, decían, no, está prohibido porque la batería es del diablo. Porque... Y dije, bueno, pues así uno crece, ¿no? Yo siento que ese ya es un ámbito muy, muy religioso. Sí, claro. Muy religioso, porque ya todo es como prohibición. Todo es prohibición. Sí, y un ejemplo, yo me acuerdo que yo conocí a Marcos Witt, vuelvo a esto, porque el primer pastor que yo tuve hacía mucho tiempo atrás, decía, no oigan esa música porque cuando oyes tal canción al revés es del diablo, ¿no? Se escuchó mucho eso de moda, que si tú le dabas vuelta a los discos, se escuchaba la música del diablo. Sí, ¿no? Que adoraban al diablo y cosas así. Entonces, como que por alguna razón, no lo oigas, ¿no? Y nunca lo escuché hasta mucho tiempo después. Sí, cantaba, curiosamente, este mismo pastor cantaba una canción de Marcos Witt. Es que sí, era lo que se cantaba o se escuchaba en las iglesias cristianas. Te decía yo, mis papás compraron un disco de Marcos Witt,
lo poníamos y escuchábamos a Marcos Witt en la casa. Fíjate, ese y muchos más, y fíjate, ¿no? yo un ejemplo, yo me acuerdo que en mi caminar con Cristo, yo lo que te decía creo que ayer, que decía, iba para la universidad, yo crecí en mi caminar con el Señor oyendo a Jesús Adrián Romero, ¿no? O sea, ¿qué sería de mí? O sea, yo crecí con esa onda, con muchos coritos pentecostales, que no me sabía otra música más que coritos, puros coritos, más allá, puros coritos, ¿no? Y de repente surgió como que por ahí escuché de repente Hillsong. Sí. Y yo que crecí en un ambiente muy cerrado en ese ambiente cristiano, me hizo mucho ruido. ¿Te hizo ruido la música de Hillsong? Sí, ¿por qué usan guitarras? ¿Por qué hay luces? ¿Por qué es un espectáculo? Y yo les confieso, yo crecí justamente en esa parte donde a la iglesia se va a adorar. Y no a meter luces, y no a meter nada de eso, y no a meter aquí, no a meter... Es más, pantallas estaban prohibidos en ese momento. O sea, no, nada de eso. Nada de eso. Sí, entonces yo cuando los vi dije, estos inconversos, ¿qué onda? Hijos del diablo. No, es que fíjate, yo por ejemplo, eso que me dices no lo sabía. Yo pensé. Siempre fue un chico Hillsong, ¿no? No, pero yo pensé que era como, yo era esta parte religiosa que había llegado a tu vida, porque empezábamos a platicar y todo, y tú ves que esto, es que aquello, yo no hacía eso, no, yo era como más... Es que más acá la pastora andaba en otras ondas. Y andaba en otras modalidades cristianas. Pero justamente, o sea, yo crecí en una cuna cristiana, pero no tan cerrada, no tan prohibitoria, ojalá sea correcta esa palabra, con prohibiciones. Con prohibiciones, corregimos esa palabra. Con prohibiciones. O sea, sí había lo que siempre te comento, el vestido largo, falda larga, bien tapadita, todo, ¿no? Sí. Pero siempre hubo como esta apertura de la música cristiana. Porque vamos a esto, hay cosas que como cristiano ya maduro entiendes que no se tienen que hacer. Sí. Pero yo también creo que hay un punto donde se malenseña. No veas esto, no hagas aquello, no vayas aquí, pero no ¿por vayas qué allá. será? O sea, ¿por qué será? Ahorita ya me surgió la duda. ¿Por qué será eso de que como que tus líderes, tus pastores, empiezan a no esto, no aquello, no aquí, no allá? Y los papás, tal vez, obviamente yo me baso a los papás, ahorita los papás de antes, ¿no? Los que son abuelos ahora. Sí, ¿no? ahorita los que son abuelos, ¿no? O bisabuelos. Sí. En el aspecto de, no, sí, el pastor tiene razón. Entonces, la tele está mal, el cine está mal, la música está mal, todo está mal. Y un ejemplo, yo me acuerdo que antes era... ¿Y por qué? Antes de la pandemia todo, había pastores que le criticaban al Facebook. Al Facebook. Y es del diablo y llegó la pandemia. Y usted no ande viendo prédicas de internet. Sí, pues, y llegando en la pandemia, conectes a Facebook. Sí. No, antes yo me acuerdo que llegué a escuchar prédicas hace tiempo atrás, le llamaban la caja del diablo, que era la televisión. Sí. Y años después, véanos por tal programa de televisión. Sí. Pero yo voy a esto, yo me acuerdo que en mi tiempo estaba prohibido ver Pokémon. A mí, no, yo me acuerdo que ver Pokémon era como, es del diablo eso. Y por ejemplo, nosotros, ¿te acuerdas de Ranma y medio? Nosotros sí lo veíamos. Yo también. Digo, ya ahorita ya entiendes el contexto para los que ubican más o menos épocas. Dios santo. Sí. Ranma y medio, Pokémon, Goku, seguramente algunos han de decir, yo lo veía. Pero, o sea, antes había por ejemplo, los de tu lado que decían no, o sea, totalmente diabólico, sí, ¿no? Es del diablo eso. De nosotros, aún siendo cristianos, era como, ok, velo, o sea, no pasa nada. Sí te dejaban verlo. Me dejaban ver Ranma y medio, o sea, sí me dejaban ver Ranma y medio, Pokémon, Goku. No, digo, a mí también porque, bueno, mis papás trabajaban, yo de por sí lo veía. Por sí lo veías porque no había nadie supervisándolo. Yo sí había, pero lo veía. Sí había, pero lo veías a final de cuentas. Pero yo sí escuché mucho esa parte donde mis padres se sentaban con nosotros a verlo. O sea, de alguna Ranma y medio, Goku, Pokémon, o sea, de alguna manera. ¿Qué decía tu papá cuando cuando cambiaba Ranma y medio de Pues mi papá ya ves como siempre ha sido como que muy reservado, pero sí como que no le agradaba el hecho de que nosotros viéramos ese tipo de caricaturas. Sin embargo, yo creo que estaba ahí por el aspecto de pasar tiempo con, ¿no? Porque todo el día trabajaba,
Entonces ya en la tarde Sí, era porque- como el momento de estar los 4 en O sea, familia. yo voy a esto, ¿no? A veces como pastores, digo, la verdad, yo creo que los años que llevo, yo nunca les he dicho, les prohíbo ver esto o aquello. Si les ha Porque prohibido, la háganoslo verdad, no. llegar para exhortarlo. La verdad, no. No, Porque pues no. yo siempre he creído que el Espíritu Santo es quien te va a dar el discernimiento de qué está bien o qué está mal. Porque a lo mejor un ejemplo, ¿no? Hoy en día hay muchas caricaturas que yo te he dicho. Sí. Eso trae una onda ocultista, eso trae esto, Sí. eso trae lo O otro. las caricaturas que luego te digo, oye, ¿ya te diste cuenta que tiene 2 mamás, que Ah. tiene 2 papás, que Pero un están ejemplo, ocupando esto? O sea, tal vez como cristiano, Pero ya lo empecé a ver. tal vez tú vas a decir, no, que mi hijo no vea eso. Pero sí le pones a ver películas de ¿cómo se llaman? De Saturo, ¿Cuál? de matar, pura violencia y puras balas, ¿no? Y vamos a ver la serie de Narcos. O sea, Sí. eso también no es correcto. No, o sea, como que justo lo que tú dices, como que el Espíritu Santo, y yo creo que también hay que ser un poco inteligentes, ¿no? En lo que les ponemos también a Sí. los niños, en el aspecto Y que de uno como adulto también ve. sí, claro, yo te he dicho, ¿no? O sea, ya después de que se duermen Andan los viendo ahí niños. Betty la Fea. No, pero, por ejemplo, tú y yo, después de que se duermen los niños, o sea, vemos La Ley y el Orden. A veces. No, a veces, tampoco nos vamos a ventanear aquí, a veces lo vemos, pero creo que siento yo que es lo más violento que hemos llegado a ver. Bueno, Sí, una vez pues. sí vimos una de Narcos. ¿De qué? La de Narcos, vimos Sí. la de... Ya me senté yo acá, Pablo Escobar. No, Pero no, la es que vimos, voy, pero solamente éramos tú y pero yo. lo que voy es esto. No, también vimos The Walking Dead. Buenísimo. Pero sin Santiago. Pero ¿a qué voy con esto? Que creo que cuando vives en un entorno meramente cristiano, religioso, Sí. hay muchas cosas que prohíben. Sí. Yo llegué a escuchar a hermanos que decían que ir al cine era del diablo. ¿Te tocó a ti eso? Sí, mi papá cayó mucho en eso, ya después yo creo que el Espíritu Santo y nosotros se lo quitamos. Es que papá, ¿cómo va a ser del diablo? O sea, no Voy hay a ver manera. La Sirenita. No hay manera, o sea, el Rey León en ese entonces, el Rey León, La Sirenita, todas estas películas de Disney que salían en el cine, mi mamá siempre fue de vamos al cine, hay que llevar a los niños al cine. Papá, no, porque es del diablo. El pastor porque, dijo que era del diablo. Dijeron que es del diablo y es del diablo. Pero ¿cómo? ¿Por qué? O sea, dame un fundamento. ¿Por qué? Ahí se acaba la Biblia. Sí, Hay un fundamento bíblico. ¿Dónde dice? No, pues. Mi hermano era mucho de eso. ¿Y en dónde dice la Biblia? Un chamaquillo. ¿Y dónde dice? No, pero es que nos enseñaron que del diablo y que aquí. No. Y como que se lo quitamos y ya fue como que nos dio apertura. Ahorita que dijiste eso, me quedé pensando en cómo a veces los pastores ocupan un domingo o un día de discipulado en vez de enseñar a iglesia, enseñar Biblia, a enseñar que el cine es del diablo. Sí. O sea, porque hoy no sé si ahora surja, pero antes. Y también tiene mucho que ver, porque yo el otro día estaba leyendo un libro que decía que la iglesia en México tenía varios siglos atrasadas a comparación de otros países. ¿Cómo crees? O sea, que un ejemplo, tú ves un ejemplo, iglesias en Estados Unidos y tú para ti lo ves muy permisivo. Sí. El pastor con aretes, el pastor con tatuajes, de repente cosillas así, ¿no? Oye, hablando de eso, paréntesis, justamente hace mucho tiempo llegaron unas misioneras a la iglesia y una de ellas traía tatuajes, ¿no? Era cristiana, es cristiana todavía. Y llegando a la iglesia y fue, de verdad, fue un problema porque nosotros nos quedamos con ellas, se quedaron a cargo de nosotros, o sea, vivieron con nosotros. O sea, ustedes se hicieron cargo de ellas. Sí, perdón. Se quedaron con nosotros a vivir todo ese tiempo, ¿no? Entonces, pues mis papás, te digo, como que en su espíritu fueron abriendo un poquito más su mente, como que un poquito más open mind, en el sentido de hay cosas que sí y hay cosas que sí están rayando como mucho en la locura de la prohibición. Entonces, hay que bajarle tantito, ¿no? Entonces, mis papás siempre fueron ellos jamás las criticaron por sus tatuajes, nunca les dijeron nada. La pastora parece de la mano salvatrucha. Y por eso siempre ando tapada, por eso. No es cierto. Y siempre mis papás fueron como que, híjole, el domingo sí, cúbrete un poquito más, ¿no? Y les explicaron, pues, me hicieron explicarles en inglés el por qué tenían que ellos no hablaban español, ellas. Hablaban muy poquito español. Entonces, pues siempre de alguna manera mi hermano y yo, pues servimos como el medio, ¿no?
Entonces siempre fue como que dile por Pero favor eso es lo que que se voy. cubra O sea, por las miradas, en Estados juzgar. Unidos es muy normal. Sí. Hoy ya está normalizado en todas partes. Sí, claro. Pero lo que voy es esto. Yo creo que como toda persona te dice, no hagas esto, Sí. y lo haces. Porque eres rebelde. Por sí, eso. sí. La Luego curiosidad. dice el pastor, nada más para caer gordo, para que algo me digan del por qué estoy haciendo yo eso. Sí, entonces, un ejemplo, yo he estado en contacto con gente que de repente toda la vida han sido cristianas. Yo tengo, de hecho, familia que muchos pertenecen a la luz del mundo, otros al buen pastor y unos son testigos de Jehová. Ujú. Y sí, es como que no hay un match en el aspecto de decir, hermano, es que lo que crees no es correcto. O sea, Ajá. poner una pequeña luz que parpadea en la iglesia no me va a llevar al infierno. O sea, pintar el fondo de negro no es porque yo tenga el alma sucia. No, o sea, y de hecho yo me acuerdo que cuando yo comencé a caminar con el Señor, había hermanas que me decían, hermano, no se vista de negro porque eso representa muerte, eso representa luto. ¿Cómo crees? Sí, entonces yo decía, entonces, ¿qué onda? ¿De qué color Cuando me me visto, case, no? ¿qué voy a ocupar? ¿Qué ¿no? color ocupo? Sí. Lo mismo que yo te decía, o sea, siempre era como el aspecto de falda larga hasta abajo y tú así de, digo, yo nunca he tenido problema con eso, ¿no? Sí. Pero de repente igual yo siento que como mujeres se va como un aspecto hacia las mujeres, vas creciendo, te gustan ciertos estilos de vestidos, de faldas, pero justamente también no rayar en lo que comentábamos el otro día, en lo vulgar, en Sí, pues. en lo extremista, ¿no? Siempre con un decoro. Sí. Entonces sí también Sí, porque yo creo que pasa eso. un ejemplo, todo tiene que ver con una medida. O sea, yo le he enseñado a la iglesia, para los que no son parte de MCO, de aquí de Casa de Oración, son amigos, conocidos, hermanos que nos ven o gente que se está añadiendo a la iglesia. A mí nunca me van a oír a un domingo hablar mal de la vestimenta, porque Dios no me mandó a ser sastre, me mandó a ser pastor. Sí. Y es el Espíritu Santo quien convence a la gente de cómo se viste. Sí, claro, ¿no? De decir, ok, esto me gusta a mí, pero claro, puede que rayar si viene, pues, no, o sea, yo creo que en todas ocasiones, no, yo creo que en cada lugar tiene su momento. O sea, yo te he dicho, yo sería feliz predicando en Bermuda. O sea, yo sería feliz porque a mí el calor no me gusta, ¿no? Entonces aquí donde estamos, la bodega es lámina y se encierra mucho el calor y yo sería feliz predicando en Bermuda, pero sé que tal vez no es el lugar. No es el lugar. Pero el día que Dios me permite abrir una iglesia en Acapulco, voy a predicar así. ¿No? Pero voy a esto. Todos. Yo me acuerdo mucho que cuando conocí... Ellos iban en Bermudas. Pues sí, hija, porque hace calor. Claro que si tu iglesia tiene aire acondicionado, pues ya es diferente. Rico. Yo, un ejemplo, cuando fuimos a Cayucan, Veracruz, me acuerdo que en aquel tiempo Arby nos dijo, no, vayan formal porque son iglesias así, para no caer en problemas. Y yo me acuerdo que me llevé manga larga, saco, y hacía un calor. No sé quién ha ido alguna vez a Cayucan, Veracruz, pero es un calor horrible. Total que cuando iban a ir por nosotros, no, dije, Señor, perdóname, que me perdone la gente de aquí, pero no voy a usar manga larga. Me fui a una tienda que estaba ahí por la esquina del hotel, me compré una camisa manga corta y así me fui a la iglesia. Sí. Y cuando llegué, justamente todos los hermanos, el pastor de la iglesia con manga corta, yo dije, no, sí, claro, no. Porque es el contexto en el que vives. Sí, claro, todo depende mucho del contexto. Y un ejemplo, ahorita me acuerdo que también antes era muy prohibido. Yo tenía un familiar que, para él era una falta de respeto predicar con manga corta, que estuviéramos en jeans y o sea, tenías que ir de traje. De traje, zapatito. Y vamos, charol. O sea, yo entiendo esa parte. Hace un tiempo leí un libro que tenía que ver con el avivamiento de Azusa. Y hacen un comentario de lo que pasó y alguien dijo por ahí que los hermanos de aquel tiempo estaban cuidando tanto el avivamiento, tanto cuidaban la santidad, que rayaron en prohibir cosas que ya no estaban correctas. Sí, o sea, sí hay que cuidar el ambiente, hay que cuidar la atmósfera. Yo siento que justamente eso, o sea, tienes que cuidar la atmósfera que empiezas a crear, que le pides a Dios que se cree, pero justamente sin rayar en lo religioso, sin rayar Yo creo que la palabra correcta ahí sería legalista.
legalista. Sí, religioso no, legalista. Porque como quiera, un ejemplo, en el libro de Santiago, el apóstol escribe lo siguiente: quien quiera ser religioso, pues alimente a las viudas, a los pobres, sustente. Eso es un verdadero religioso. Sí, claro. Pero el legalista es aquel que dice que hagas algo, pero él no lo hace. Incluso Jesús dijo: ellos son los que imponen cargas que ni ellos con un dedo las quieren tocar, o son de la gente que está en la puerta y ni entran ni dejan entrar. Sí, claro. O sea, yo de primera mano tengo un testimonio que de repente por ahí escuché que me dijeron que había personas que no les permitían tomar santas cenas ni iban con falda. Sí, No, sí, o sea, justamente eso, o sea, ¿en qué momento tú ese punto de la Santa Cena se lo prohíbes a alguien? Sí, pues. En lugar de acercar, en lugar de ir sanando ciertas heridas a través de la Santa Cena, o sea, sabe que usted no puede. Te prohíben. Porque usa pantalón, porque se congrega cada... ¿Sabes de quién me acordé? ¿Sabes de quién me acordé? Bueno, o sea, todo esto gira en torno al cómo crecer en un ámbito religioso legalista. Yo me acuerdo que un día fuimos a una activación en una iglesia y una compañera no llevaba falda, llevaba pantalón. Y literal, alguien de los sugieres, los servidores, fue y le llevó un pedazo de trapo, de tela, como un mandil, y se le dio vuelta y se le amarró. Tiempo después nos enteramos porque una compañera de trabajo iba a esa iglesia, decían que a eso se le llamaba la falda de la vergüenza. Ella que estaba metida en esa onda, nos dijo, eso se le llama la falda de la vergüenza. O sea, porque ya te dijeron una vez, dos veces, tres, y no entendiste, van y te la ponen. O sea, te castigan. Tal vez tú no lo sabes. O sea, tú no lo sabes, pero sí es como un castigo. O sea, ¿cómo le vas a poner a alguien? Ya la gente, yo ignorantemente, yo no sabía, y de hecho ella, la compañera tampoco, fue como de, te pusieron falda. Nos reímos, ¿no? Pero el contexto de iglesia que sabe lo que significa, o sea, te hacen quedar mal. Sí, claro, o sea, sí, tú no lo sabes, pero ante los ojos de los demás, o sea, tú estabas mal y hasta eras como ahí. Ahora imagínate, ¿no? Crecer desde pequeño. Yo no sé quiénes de todos ustedes, amigos, vivieron una familia legalista, religiosa, donde todo estaba mal, todo estaba prohibido. De repente la música también, las películas, y creces frustrado. Hay cristianos frustrados, cristianos con que justamente llegan a una etapa adulta donde se les revela un poco de lo que es la gracia y caen en libertinaje porque nunca hicieron lo que de jóvenes tal vez no que podían hacer, pero que tampoco estaba mal. Sí, siento que ahí también está mal, híjole, el hecho de la educación también cristiana. O sea, siento que entra mucho ahí la educación cristiana, el cómo estás criando. Pero ¿estás de acuerdo que eso empieza en tu casa? Sí, claro, no es lo mismo, o sea, no, al rato no vayan a decir, es que en la iglesia les enseñan eso y los educan así. No, tanto como la escuela secular como la escuela cristiana, la educación empieza en casa, claro. O sea, desde ahí viene todo. Entonces, uno como papá, ¿cómo estás educando a tus hijos? Sí. O sea, antes esos adultos que son hoy, unos la libraron y estamos aquí por gracia de Dios cuerdos. Más o menos. Más de repente se nos zafa, pero estamos cuerdos, ¿no? Rayamos en la cordura. Hay unos que de plano, yo les puedo ser muy sincera, andan en el mundo porque de chiquitos... Todo les prohibieron. Todo les prohibieron. Un ejemplo. Todo estaba mal. Yo veo ahorita con mis hijos, todas las películas que hoy ve mi hijo, yo las analizo y digo, hijo, eso es del diablo. La verdad, o sea, yo las veo y digo, sinceros. O sea, yo las veo y digo, esas caricaturas que estás viendo no te lo dicen abiertamente, pero yo soy bien metiche, bien curioso y comienzo a investigar por qué se llama así, de dónde viene, qué significa. Y de verdad, o sea, todo tiene un trasfondo ocultista o un trasfondo bíblico, pero mal enfocado. Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo con mis hijos? Hoy comenzamos a enseñarles Santiago versículos. Sí. Hoy empecé a enseñarle que aprende este versículo de memoria y comenzamos a repetirlo. Y ya ves que también empezamos con ya no estamos ventaneando aquí, ¿no? Pero ya es que de repente como que vio mucha tele. Entonces fue como reducirle la tele a 2 horas, que son las que mamá trabaja, ¿no? Entonces son como que nada más esas 2 y películas que pues él ve programas, ¿no?
pero pues tampoco nos ponemos ahí con Santi, eso está mal O eso es del no diablo. lo veas. Porque al final del día yo creo que influye mucho, no solamente lo que veo, sino el trasfondo donde yo vivo. Sí, claro. Porque un ejemplo, en lo personal, yo no veía muchas películas. No. Lo que hablábamos el otro día. Si yo veía películas con mi papá de acción y de repente de otras películas, caricaturas veía como todo niño, pero yo así que digas tú, fan de las series, películas, no hasta que te conocí. Ajá, hasta que me conoció fue como que, oye, ¿y viste esta película? No, ¿de quién es? No, es que sale este actor, no, ¿quién es? Me hablan de actores. No veía películas de absolutamente nada. Yo leía la Biblia. Y justamente le pregunto, bueno, ¿y tú qué haces en tu tiempo libre? Leía la Biblia, o sea, tal cual. Bueno, o sea, ahora como cristiano sí. Sí. Antes no, antes andaba yo en la calle con mis amigos o jugando videojuegos. Por ejemplo, yo jamás salía a la calle en ese aspecto de andar con amigas. O sea, yo no salía a la calle, yo me quedaba en mi casita. Pues no. Se van a dar cuenta que no tengo amigos. No, seamos sinceros, no tenía amigos en la colonia. O sea, porque no salía. No, pues es que tú nada más ibas. Claro, sí. O sea, ya una cosa en la universidad y todo eso, ya. Te llenas de amigos, pero obviamente viviendo en Ecate Bronx, te tienes que trasladar a otra ciudad, ¿no? Yo sí tenía amigos de aquí del barrio. No, yo no. No. Entonces. Por eso no salías. Sí. Entonces, yo me la pasaba en la casa, de alguna manera, haciendo ciertas actividades, viendo películas, y cuando lo conozco, y esta, y aquella, y el actor, y aquella, ya, no sé de quién me hablas, o sea, yo como. Entonces, yo creo que las únicas películas que yo veía. Te las prohibían. No, pues es que realmente, un ejemplo, nosotros, mi hermana y yo, vivimos en un contexto donde papá y mamá trabajaban y cuando papá descansaba, o en ese tiempo estábamos construyendo la casa, ¿no? Uh-huh. Y si veíamos películas, a mi hermana y a mí nos encantaban las películas de terror. O sea, no veíamos otra. Yo no veía películas de terror hasta que te conocí. Hasta que me conociste, ¿no? Hasta que te conocí, vi películas de terror. Y voy a esto, no digo que las vean, no. De hecho, ya no las vemos. No porque diga, uy, son del diablo, sino porque no sé, ya no las veo. Hemos entendido también ahí una parte del contexto espiritual. El otro día, ves que estábamos viendo un podcast justamente de chicos cristianos. Esta chica estaba dando su testimonio de cuando estuvo en el ocultismo, ¿no? Uh-huh. Inmediatamente nos dimos cuenta que no era el momento adecuado porque estaban los bebés. Y se alborotó el asunto. Los bebés se alborotaron. Ustedes como papás igual y como personas se van a empezar a dar cuenta que espiritualmente algo se mueve, algo no hace match. Entonces dijimos, ok, no es momento, está muy bueno el testimonio, pero no es momento por los bebés, porque ellos, su espíritu es muy sensible. Muy sensible. Luego, entonces, y me di cuenta porque lo puse y berrinches, se enojaban, lo apagué y calmados. Sí, era como raro, estar jugando un poco. Entonces, un ejemplo, yo veía eso con mi hermana, en aquel tiempo, no sé, las veía, nos gustaban siempre. Ya cuando ya comencé a meterme con Dios. Yo no las veía justamente porque mi papá decía. Es que vamos, o sea, diablo, sí. O sea, ya cuando ya comencé a estar en la iglesia y comencé a estudiar un poquito del trasfondo de el ocultismo, el satanismo que ocupan en las películas, dije, ok, eso creo que no es correcto. De hecho, creo que hubo una película que tú y yo fuimos a ver al cine cuando éramos novios, que era justamente de terror. Y yo te dije, vamos a verla, porque yo vi un corto donde vi cosas medio extrañas y te dije, vamos a verla porque quiero ver el trasfondo espiritual que tiene. Pero ya no te acuerdas qué película. No me acuerdo qué película fue. Yo tampoco. Pero me acuerdo que, es más, yo me acuerdo que oramos antes de entrar y oramos sentados ahí y toda la película de verdad tiene un trasfondo muy, pero muy profundo. Sí. Muy, un ejemplo, yo aprendí todo eso pues porque yo decía, ¿por qué no me dejan verlas? Sí. Vuelvo a lo mismo. Tú eres más de investigar, yo simplemente me quedaba con el, ok, no quieres, no no lo veo. Es que a mí me ha dado mucho por tú eres mucho de, tener una respuesta, porque un ejemplo, va a haber jóvenes, aquí tenemos jóvenes en la iglesia que ya van para la adolescencia algunos, que tal vez te van a preguntar, oye, ¿por qué no mi papá no me deja ver El Conjuro? Un ejemplo. Desde el nombre, hermano, porque estás invocando un demonio, ¿no? Ahí. Y es como, ¿sabes qué, bro? Tal vez no es que esté mal verla,
pero lo que hablan no está No es bien. Lo que se correcto. ve no está bien. Un Incluso ejemplo, los rituales que hay hacen una película ahí, o en lo sea, no. personal que son de las mejores películas de terror que he visto, que es El exorcismo de Emily Rose. Ah, sí, Esa buenísima. película, espiritualmente hablando, ya cuando la ves con un ojo crítico pastoral, Ujú. es de verdad una película que trae un trasfondo súper espiritual. Al momento de la liberación, de verdad que yo digo, Sí, eso para mí es una liberación real. real, O totalmente. sea, claro que hay un punto donde a mí en lo personal que me ha tocado liberar gente, sí les cambia la voz a algunos, Sí, sí se pero ponen muy vaya, violentos. porque tú lo has vivido, o sea, Sí. tú has estado de primera mano en tal cual en una liberación. Ujú. Pero para alguien que es externo a, es como No, o que, sea, ¿por qué me vas a wow. decir que Chucky está mal? Exacto, o sea, A un no ejemplo, te yo me acuerdo que creo. de chiquito, fíjate, ahí te va, creo que eso no te lo Nunca he me contado. gustó. Yo me acuerdo que de pequeño, mi mamá me decía, no veas eso, pero de por sí lo veía. Pero yo me aprendí el conjuro que Chucky decía para Te esas cosas. aprendiste O el sea, más o conjuro. menos me lo aprendía. Y voy a esto, y eso es lo que vamos. O sea, no es que todo se prohíba, pero sí hay que saber que uno ve. Sí, también. O Porque sea, ya cuando ya más grande comencé a ver qué significaba, hice un conjuro, ahorita no recuerdo cómo se llama, pero es para pasar el alma de un cuerpo, de un ser a otro. wow. Y, Yo y nunca eso vi Chucky. espiritualmente está muy pesado, está feo, ¿no? El asunto. Entonces, yo entiendo que de repente tengamos gente o haya ¿Qué gente. onda contigo? Es que aquí volvemos a lo mismo, o sea, ya nunca me dejaron ver Chucky, ni esto, ni nada de esas películas de terror, ya resulta que tú sí las Sí, veías. pues no, es que eso voy, o sea, no, estaba feo Yo eso. fuera película romántica y de Disney, que ya ves que hablábamos de Alicia en el País de las ¿Puras Maravillas. marihuanadas salen ahí? Sí, de O verdad. sea, y no, ahorita que ya aquí se está Estoy. evidenciando, o sea, el hecho de ver películas de terror, a mí sí, literal, me lo Porque vamos a esto. prohibieron La verdad es tajantemente. que hay No, no, películas no. de terror que sí abren puertas Ujú. a espíritus que te atormentan. Sí, Un ejemplo, hay una película que a mí en lo personal hasta el día de hoy no me da miedo ya, pero yo ahora que la veo digo, sí, estaba muy fea, que era ¿cuál? esa del payaso, ¿cómo se llama? La del eso. Eso, ay, mis zapatos son salió. Eso, el payaso. O sea, había días que yo cuando me bañaba decía, ay, voy a tapar la coladera. La coladera, Sí, porque me daba Quien la miedo. llegó a ver, ustedes saben que el payaso salía de la coladera. Yo nada Daba más, miedo. únicamente esa vez, fíjate, ahorita ya recordé, mis primos la estaban viendo en casa de mi abuela. Yo justamente llegué a esa parte y Te quedé traumaste. traumada. O sea, y nada más, ustedes se dan cuenta que son como 10 segundos, o sea, no es mucho ese tramo. No, pero Yo con vamos a eso esto. quedé traumada y jamás la volví a ver. Eso Y con no el la tiempo veo, yo no me gusta. aprendí que un evento traumático abre puertas para tener espíritus de temor, Sí. de ansiedad, de pánico. O sea, no nada más es vi la escena, ahora me generó temor. No, y no me dejarán mentir, a más de uno le ha de pasar. Ya siendo grandes, chiquitos, se han de acordar igual ahorita, ven películas de terror y de verdad empiezan a sentir un temor cuando todo se queda a oscuras o las luces están apagadas. O sea, uno empieza a sentir ese temor de tal vez si hay algún espíritu, ¿no? Es lo que dice, o sea, hay en ti ese espíritu de temor, de miedo, que no es correcto. Sí, claro. Y vamos, o sea, yo creo que retomando el tema hay muchos hermanos que crecieron en casas justamente legalistas y voy ahora al otro punto, que yo creo que papá y mamá hacían eso para cuidar esta parte. La inocencia, Deja tú la inocencia, o sea, tu vida espiritual. tu vida espiritual. Porque a lo mejor ellos sí, había gente que dice, no vea Pokémon, no vea esto, no vea el otro, no vea aquí, no escuche música del día. Ok. Y tú como papá no te pones a investigar por qué, pero aún así lo prohibías en casa. Sí. Porque tú querías cuidar, o la gente quería cuidar, el espíritu, el alma, la inocencia de sus hijos. Sí, y yo creo que todo cambia conforme las épocas. O sea, yo creo que la época obviamente va cambiando demasiado. Antes siento que los papás, nuestros papás, eran como que, ok, o sea, voy a hacerle caso a mi pastor, que hoy en día se tiene que hacer lo mismo, ¿vale? Pero justamente los tiempos cambian. Siento que ellos vivían un tipo de cristianismo Radical.
diferente, diferente al que estamos viviendo hoy en día. Sin embargo, se los puedo decir, hoy en día lo mismo tienes que hacer ya con la tecnología, con lo que se ve en la tele, o sea, no caer en lo religioso de no veas esto. En este caso, no uses el celular, no esto, no aquello, no aquí, no allá, para no volverte alguien religioso. Sí. O sea, también uno como papá actual, moderno, millennial, como le quieran llamar, creo que también tienes que tener un poquito de conciencia de decir, no quiero caer en lo radical, en lo religioso, pero tampoco puedo caer en lo permisivo y libertinaje para mis niños de chiquitos, ¿no? Sí, yo creo que también aquí entra esta parte donde voy a ir cerrando con esto. Lo importante de asistir a una iglesia y lo importante de que nosotros como pastores, como líderes, podamos enseñar a la gente a ser guiados por el Espíritu Santo. Sí. O sea, no es que, está prohibido eso, está mal esto, mal otro. Sí, pero deja que el Espíritu Santo sea quien te esté guiando. Un ejemplo, sí, ahorita está muy de moda esta onda de estos juguetes, ¿cómo se llaman? Los Lalalubi. No. Lulalubi. La Bubus, ¿no? La Bubus. Y un ejemplo, o sea, yo desde que los vi, dije, no me dan buena espina. En mi casa no me... O sea, si usted tiene uno de esos en casa, tírelo. No, ¿a qué voy con esto? O sea, yo... Tú oraste por el que llevó Valeria. Pero ¿a qué voy con esto? Yo no se lo compré. No. Tú no se lo diste, no sé de dónde lo sacó. Un día llegó con ese de la Bubu a la yo camioneta. Dije, ¿qué caramba hace esto en mi casa? Sí. Porque a través de algún día hagamos un podcast de los objetos malditos. O sea, cómo hay malditos que se alientan a los hacerlo. Objetos. Porque ahí te va. Yo cuando lo vi, sí dije, ¿qué hace esto en mi casa? O sea, yo no lo compré, tú tampoco. ¿Quién se lo dio? Después me enteré que era un muñeco de uno de mis sobrinitos, de mis sobrinitas. Y yo dije, pues, a mí en lo personal no me dio mucha buena espina. Y dije, voy a investigar qué es. Y justamente no es la Bubu, son como espíritus nórdicos. Sí. Cosas random ahí, y de hecho tiene 9 dientes que representan los 9 mundos. O sea, cosas muy raras. Y dije, no, eso no puede estar aquí. O ese día que lo vi, que estaba investigando esa onda, y se lo pedí a mi hija, oré por él, pues el Señor, todo lo que haya aquí, no porque lo hayan puesto, sino lo que representa. Lo que representa. Lo que representa. Dije, Señor, echa fuera el nombre de Jesús. De ahí creo que nunca lo volví a ver, no sé dónde está. No, creo que Lala lo mordió y... No sé dónde está. Pero eso es lo que voy, o sea, tienes tú que dejar que el Espíritu Santo te dé testimonio a tu espíritu. Sí. No es como que prohíbas todo y todo es del diablo y todo. Al niño. Sí, no se vayan a quedar con esa idea de que ahora los pastores quieren que le satanicen todo a sus hijos. No, o sea, hay que discernir. Hay que saber discernir, hay que ser inteligentes y saber qué sí y qué no. Sí. O sea, por ejemplo, yo, para mí algo que no es correcto es dejar ya es que te he dicho, de Santiago y el celular. O sea, y no porque se lo satanice, yo sé que le hace daño al chiquillo, pero es porque algo en mí me ha dicho, no se lo des. ¿No? Entonces, no es empezar a satanizar todo tampoco. No, y yo creo que estamos en un tiempo, una temporada donde ya no es como que te decía, dale la vuelta al disco y va a ser como no. Ahorita ya no está así. No, claro que ahorita ya todo está, te lo están poniendo. Pasaba. ¿Quién sabe? Bueno, sí hay unas cosas que sí pasaban, serían raros. Pero un ejemplo, hoy en día ya no necesitas poner el disco al revés. O sea, literalmente te están vendiendo al diablo como algo normal. Sí. Y es ahí donde tú como papá, no quiero que caigas en el aspecto de todo es del diablo, pero sí dejar que el espíritu te guíe a saber que sí y que no es de parte de Dios. Sí, y ver lo que están viendo tus hijos, analizar incluso lo que tus ojos están viendo y que el espíritu te diga, ¿sabes qué? Eso no está bien. Un ejemplo, hay una película que a mi hijo le gusta, la de Sing. La de Sing. Ajá, pero hay un corto que sacaron como de Halloween. Y él desde que la vio como que dijo, no me gusta, no me gustó y cámbiale y no lo quiero. Y yo le dije, no te espantes, no es nada malo. Dijo, no lo quiero. Y yo creo que en ese aspecto está súper bien, porque él mismo está discerniendo que no está bien y no quiere. Y eso es correcto. Sí, claro. Entonces, nosotros como cristianos adultos maduros
No te digo, no veas tal película o no veas tal serie. No, deja que el Espíritu a ti te dé testimonio de eso. Sí, claro. No oigas tal música, que en lo personal yo te voy a decir, la música no es del diablo. No. ¿Sale? No es del diablo. Lo malo es lo que esa música te hace sentir. Te hace sentir, Es te diferente, provoca. es Sí, diferente. muy, muy diferente. No, o sea, no, un ejemplo, ya para ir cerrando esto, ya no estamos tardando más tiempo. Sí. Será para otro episodio más a profundidad. Pero un ejemplo, hay gente que en las iglesias le prohíben a su iglesia oír música secular. Que yo entiendo, no toda la música es correcta y menos ahora. Sí, claro. Pero no por eso significa que toda la música sea mala. Lo malo es lo que te hace sentir, lo que te provoca hacer. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, nosotros como hijos de Dios entendemos que la adoración y la glorificación le pertenece a Dios. Si hay una canción que tú la oyes y que te pone depresivo, te pone mal, un ejemplo, hay artistas que han escrito canciones en sus momentos más depresivos y son las canciones que más pegan, y como tú las cantas te sientes igual o peor, porque está creado de una forma almática, influenciada por un espíritu que va a dañar tu espíritu también. Sí, eso está bien interesante. Eso sí es como para un episodio completo. Sí, entonces, pero no por eso voy a decir que toda la música es del diablo. Claro, no. Sí, o sea, no. No hay que satanizar todo. Porque también vamos a este punto. El Salomón, él dice, ¿no? Debajo de la tierra, debajo del sol, perdón, lo único que te corresponde disfrutar y vivir es tu trabajo y lo que haces, disfruta a tu esposa. Casi que te lo resume, hace feliz con lo que tienes. Claro. Y un ejemplo, si un día estoy con mi familia en la playa y ponen música, aunque no sea cristiana, pero no me hace pecar ni me hace sentir mal, y al contrario, estoy contigo, ¿por qué no bailar contigo? Sí. ¿Sí me explico? Sin deshonrar a Dios. O sea, claro. Y yo creo que cuando tus hijos crecen en un ambiente espiritual donde se ora diario 5 de la mañana, donde se lee la Biblia, donde saben que papá va a la iglesia, donde el domingo vamos a la iglesia, pero también esa parte donde papá también tiene una vida normal, se sienta conmigo a ver películas, de repente oye música que a mamá le gusta. O sea, yo creo que es un cristianismo sano. Esa es la palabra correcta. O sea, llegar a un cristianismo sano donde no nos vamos a un extremo ni nos vamos a otro. O sea, simplemente estamos creando este diseño sano, completo, espiritual, donde ellos también se pueden sentir seguros. Sí, pues. Donde tú como adulto te sientes seguro, ¿no? Sí. Pero obviamente con inteligencia, con sabiduría y con la guianza del espíritu. O sea, no hay más. O sea, el espíritu es el que te va a hacer sentir, ¿sabes qué? Estás escuchando a Bad Bunny. Y obviamente estás mal en lo que estás empezando a sentir, en lo que te está empezando a provocar. Estás mal. O sea, imagínate tu pequeño. O sea, ya eso también el espíritu te lo va revelando, ¿no? Sí, y no es que ahora se van extremistas, no. No es eso. O sea, aquí el punto está en que somos las personas menos extremistas del mundo. Sí, claro. No, y yo voy a esto, yo que pastoreo gente, de repente cuando los escucho y digo, hermano, es que eso que crees no es correcto. Sí. Porque vienen de un trasfondo o de una iglesia muy conservadora, y entiendo, el punto de una iglesia conservadora es guardar la santidad al Señor, y se entiende, pero no al punto donde no te haga sentir libre. Claro. Porque Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. El hecho de que sea lícito no significa que también sea pecado. Claro. O que no sea lícito tampoco significa que no sea pecado. Wow. O sea, yo me quedé así. Ahí tienes tú que tener un balance. Sí. ¿No? O sea, hay gente, un ejemplo, para un vegano es pecado que tú comas carne. Te ve feo. Te ve mal, te sataniza, eres un hijo del diablo. Sí. Pero para ti que eres carnívoro y me das una lechuga, digo, no, mi amor. O sea, no me lleno. No, cómetela tú. No. Porque hasta para mí es pecado comer eso. O sea, no puedo. Pero también el apóstol Pablo dice, si a tu hermano le es ocasión caer porque tú comes carne, no lo comas delante de él. Oiga, ¿cómo lo dice? No lo hagas delante de él. No te dice que te lo prohíbe a ti. No lo hagas delante de él. Claro, aparte. Entonces, yo conozco si de repente a mí me han invitado a asambleas de pastores donde son muy conservadores y me alineo a lo que está. Claro.
me alineo, no porque Y hipócrita. no por eso vas a estar mal No, o vas no, a no. estar O sea, bien. no porque yo soy hipócrita, porque yo estoy el mal, respeto. sino, ok, bro, a ti se te hace un conflicto. O sea, No es como tengo cuando de problema. repente yo sé que me van a invitar a predicar a algún lado donde voy y sé que es un lugar conservador, trato de llevar una camisa larga. Claro. Sé que la voy a ocupar y si no la ocupo, pues mejor para mí. Hace calor. Pero bueno, pues... De esto sacamos muchos temas que son buenísimos profundizar. La música, el libertinaje, lo que acabas de decir, está buenísimo. Porque muchos justamente confundimos, y digo confundimos porque en algún momento estuve yo ahí donde Confundes pues la gracia con el puedo libertinaje. hacer ciertas cosas y aún así Dios me ama, no pasa nada. Domingo me voy como si nada a la iglesia. Entonces yo creo que hay que profundizar más en esos dos temas, estarían buenísimos. Hay muchos que Hay muchos profundizar. más. O sea, la verdad es que su amigo, Pastor Dani, es una estuche de monerías en ese aspecto, porque de todo, yo soy conspiranoico, imagínense. Hace poquito nos dijeron, bueno, te dijeron, ¿no? Que para un café, yo creo que ese café se tendría que extender como todo un día. No, porque es un estuche de monerías y te empieza a sacar y de tú lo le que me platicas pregunte. algo. Uf. No, y es que antes lo hacía porque me interesaba todos los temas, porque ya nos vamos a ir. Por justamente esta parte de profundizar en una búsqueda espiritual, de conocer quién es Dios. Conocí a todo mundo menos a Dios hasta que lo conocí a Él. Bueno, me llamó a eso. Sí. Qué padre. Pero justamente ese aspecto de saber un montón de cosas y después ya conociendo a Dios, eso que conocí, meterlo en un mundo espiritual y ver cómo opera. Está padrísimo. Digo, esos son del diablo. Yo por eso me junto con él. Oigan, pues amigos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar hasta acá. Y déjanos en los comentarios si en algún momento viviste una prohibición, ¿verdad? ¿Y qué prohibición fue? ¿Qué te prohibió ir al cine, ver la televisión, vestirte de tal forma? ¿Cómo fue? Sí, ¿no? Entonces ahí, déjanos los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, dejar tu like, porque eso nos ayuda mucho a llegar a más personas. Así es. ¿Ven? Así que bueno, pues que Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Bendiciones. Adiós. Bye.